Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana en el cielo. Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana en el cielo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana en el cielo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Hosana en el cielo. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami'. Que este saludo de paz en árabe y en hebreo pueda alcanzar cada uno de vosotros desde Jerusalén, de donde transmitimos en este tiempo difícil, oscuro, de guerra, pero siempre resplandece la luz de Cristo. Hoy, Domingo de Ramos, os deseo un santo Domingo de Ramos, también una Semana Santa llena de la gloria de Dios en nuestras cruces, en nuestras oscuridades. Hoy quiero seguir con el tema del que hemos hablado en el último episodio. Quiero hacer una breve síntesis de la emisión anterior, en la que abordamos un tema profundo y fascinante y que tiene también relación con el Domingo de Ramos, porque el Señor entra en su templo y este tema fascinante es el espacio sagrado en el judaísmo y su importancia para comprender los orígenes del cristianismo, el espacio sagrado, santo, en el cristianismo, en el primer cristianismo. Así nos hemos adentrado en este tema apasionante. Hemos visto la última vez que en la tradición judía uno de los nombres de Dios, de los varios nombres de Dios, de Adonai, es
el lugar, en hebreo Hammakom. ¿Qué quiere decir esto? Algo impresionante. Dios no está en un lugar. Está en todo lugar, pero en el mismo tiempo es el Rey de los Reyes. Él mismo es el lugar. O sea, no está contenido en nada, pero lo contiene todo. Él es nuestra verdadera morada, el único lugar donde nosotros podemos descansar de verdad. Al mismo tiempo, este Dios, que es inmanente, entra en nuestra historia, en nuestro lugar, es totalmente trascendente, no se puede encerrar, ni localizar, ni representar en el Antiguo Testamento, hasta la encarnación donde Dios se hace carne claramente. Y aquí entra otro concepto clave, lo sagrado como separación en el Antiguo Testamento. En el judaísmo, lo santo, lo que se llama el kadosh, se distingue de lo profano. Así hay tiempos santos o sagrados, como el sábado, lugares sagrados, como por ejemplo el templo de Jerusalén, y hay un pueblo también separado de todas las naciones, llamado a ser santo como Dios es santo, como se dice en el libro de Levítico. Pero cuidado, atención, esta elección no excluye a nadie. Al contrario, no es una separación para quedarse separado y ya está y salvado, a pesar de todos los otros pueblos o naciones, sino que es una elección para los demás. Israel en el Antiguo Testamento, desde Abraham, que es llamado a ser una bendición para todas las familias de la tierra, Israel es elegido para ser luz de todas las naciones. Desde Abraham esta misión es universal. Otro punto fascinante. El espacio sagrado nace de una manifestación de Dios, de una epifanía de Dios, lo que los estudiosos llaman hierofanía, o sea, una aparición, una manifestación, una irrupción, mejor, del santo en lugar común, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestros lugares. Y cuando Dios se manifiesta, irrumpe en un lugar del mundo, ese lugar se convierte en centro del mundo, puerta del cielo, punto de encuentro entre Dios y el hombre. Un ejemplo precioso, el sueño de Jacob en el libro del Génesis, Génesis 28. Una simple piedra en donde Jacob, sobre la cual Jacob reclina su cabeza, esta piedra se convierte en Bet-El, que en hebreo quiere decir la casa de Dios, porque allí Dios se hace presente, se ha manifestado, es un punto de contacto entre el cielo y la tierra, esta escalera hasta el cielo, como se dice en hebreo sulam, que es difícil de traducir, puede ser una escalera, también una rampa, o sea, una autopista hacia el cielo. Y así avanzamos en la historia. Durante el Éxodo, Dios no habita en un templo fijo, sino en una tienda que se llama Mishkan, la dimora, la morada de Dios, el lugar donde Dios habita. Dios camina con su pueblo, es peregrino con los peregrinos, se hace itinerante con los itinerantes. Y más adelante, la gloria de Dios, la Shejinah de Dios, la presencia divina, llegará al templo de Jerusalén, centro de toda la vida y la fe del Antiguo Testamento. Todo en el templo está organizado en niveles de acceso hasta llegar a la parte más al interior, o sea, el santo de los santos, el lugar más santo, más sagrado, donde Dios mismo, su presencia, habita entre los hombres, en el mundo. ¿Y qué había allí, en el santo de los santos? En el primer templo, la Arca de la Alianza, con los dos querubines que se miran uno hacia el otro, en hebreo se dice literalmente que cada uno estaba, miraba a su hermano, se dice literalmente, Ufanav ish elechav, o sea, los rostros de los querubines estaban orientados cada uno hacia su hermano. Eso es muy importante. Cuando hay comunión, allá en el medio, en el lugar vacío, está Dios. Esto es el Santo de los Santos en el primer templo. Después de la destrucción del primer templo,
por mano de Nabucodonosor en el 586 o 587. Claramente se pierde el Arca de la Alianza. Entonces este lugar, por ejemplo, a la época de Jesús era un lugar vacío. ¿Qué había allí en el Santo de los Santos? Aquí viene lo más sorprendente: nada, un espacio vacío. Este vacío es en realidad el mensaje más profundo de la revelación judío-cristiana. Dios está presente donde parece que no está. Dios está presente, pero no se puede representar, no es una imagen, no es un ídolo, no es una idea humana, no es una proyección del hombre. No cabe en nuestras categorías, es más allá. Claramente siempre entrando en el mundo, en la historia de los hombres. Para los paganos esto era absurdo. Hemos hablado la otra vez como cuando Pompeyo, general romano, en el 63 a.C., entró en el Santo de los Santos y se decepcionó porque no había ninguna estatua, ninguna imagen de este Dios. Pero en realidad es una revolución espiritual y teológica. Dios es tan grande, tan inmenso, tan infinito, que no puede ser reducido a ninguna imagen humana. Y esta lógica llega a su plenitud en el cristianismo. Jesús, que es al mismo tiempo Dios y hombre, es el verdadero templo. Jesucristo es la presencia definitiva de Dios entre los hombres. Es la tienda que Dios planta en medio de nosotros. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y literalmente puso su tienda entre nosotros. Se puede traducir también puso su tienda en nosotros. Y aún más, si el Verbo, la palabra de Dios, Dios mismo en Jesucristo, se hizo carne, se puso su tienda en nosotros, ese espacio sagrado ya no es solo un lugar físico, sino que es la comunidad, o sea, la iglesia, y más profundamente el corazón del creyente. Y terminamos con una idea poderosa. Dios se manifiesta muchas veces en el vacío, en la oscuridad, incluso en el sufrimiento. Como cristianos podemos decir, en el vacío de la cruz está la plenitud, toda la plenitud de Dios, su inmenso amor, su kavod, como decimos en hebreo. Kavod quiere decir gloria, pero literalmente quiere decir algo pesado. El peso de Dios es en este vacío de la cruz. Paradójicamente, en el vacío de la cruz está toda la plenitud de Dios, todo el peso de Dios, todo su amor inmenso. Y así, en el sepulcro vacío de Cristo, precisamente porque está vacío, vamos a celebrarlo en una semana, la Pascua de Cristo, en el sepulcro vacío de Cristo, precisamente porque está vacío, está el anuncio, el querigma, que Dios es vivo, que Jesucristo está resucitado. Entonces este lugar vacío anuncia la plenitud de Dios, su vida eterna, que Cristo y que Dios es más allá, que Cristo está resucitado, vivo. Queridos amigos, redescubrir el espacio sagrado es entonces redescubrir dónde habita Dios. Podemos decirlo así: Dios no habita solo en templos. Podemos decir que se ha cansado de vivir en templos de piedra, quiere vivir en templos vivientes que somos nosotros, y habita en la historia, en nuestra historia. Nuestra historia es santa, ya no es profana, porque Dios ha entrado en Cristo en la historia y ha santificado todo. Entonces, Dios no habita solo en templos, sino en la historia, en lo más profundo de nosotros mismos por obra del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros. Entonces vamos a seguir con el episodio de hoy, que va a terminar, a completar todo lo que hemos dicho, viéndolo cumplido en nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, tanto Salomón como Daniel rezaban mirando hacia Jerusalén. Hay una orientación hacia el lugar santo, el lugar sagrado. Y así,
En la época de Jesús sabemos que se rezaba orientándose hacia el Santo de los Santos. Hay muchos textos que podríamos citar. Cito únicamente el Midrash del libro de los Salmos, que se llama en hebreo Midrash Tehillim, que dice, voy a traducir del hebreo: quien reza mirando hacia Jerusalén es como quien reza ante el trono de la gloria, porque aquí está la puerta del cielo y la entrada está abierta, de modo que las oraciones son escuchadas, tal y como está escrito: esta es la puerta del cielo. Hasta aquí el Midrash del libro de los Salmos. Y retoma el Midrash ese texto precisamente de Génesis 28, de Jacob en Betel, el sueño de Jacob en Betel, la puerta del cielo. He aquí que ya para los judíos el templo de Jerusalén es una puerta hacia el cielo. O sea, hay una Jerusalén celestial, hay un templo celestial. El hebreo tiene no solo el singular y el plural, como nuestros idiomas, como el castellano, como el italiano, sino que tiene también el dual, o sea, hay una terminación en dual para expresar las realidades que son dos. Por ejemplo, Enaim quiere decir los ojos, porque son dos. Yadaim quiere decir las manos, porque son dos. Y así Jerusalén se dice Yerushalayim. Es un dual, es una alusión que hay dos Jerusalén, una Jerusalén aquí que claro sufre tribulaciones, y hay una Jerusalén celestial, hay un templo celestial. Por eso, atención, hasta hoy todos los judíos deben rezar orientados hacia Jerusalén, porque deben estar orientados hacia el cielo, hacia el Padre que está en los cielos. Esto es algo muy recurrente en la tradición judía. Luego, claramente, Jesús le dará un nuevo contenido. Padre nuestro que estás en los cielos o en el cielo, Él nos hace entrar por el poder del bautismo y de los sacramentos en esta filiación divina, en el cielo mismo. Y aquí podría citar varios ejemplos, pero solo quiero decir que los judíos rezaban en tiempos de Jesús y siguen rezando hoy con una orientación material, física y también espiritual, que se llama kavaná, lekaven, orientarse. Es una orientación del corazón hacia el Padre que está en los cielos. No solamente una orientación material, pero claramente también una orientación material física hacia Jerusalén, hacia el Santo de los Santos. Ahora, sabemos que los primeros cristianos retomaron esta tradición porque rezaban en dos direcciones, por así decirlo, que en realidad es una sola: hacia el este, hacia el oriente. Hacia oriente, que era símbolo del verdadero Edén, porque se dice en el libro del Génesis que Edén estaba hacia oriente. Y también, aún más, el oriente es Cristo, que es llamado oriente en el Nuevo Testamento. Cuando se dice, por ejemplo, en el Benedictus, cuando decimos que vendrá a visitarnos un sol o saldrá un sol que nace de lo alto, la palabra sol en griego es anatole, que se puede traducir también oriente, oriens en latino. Cristo entonces es nuestro oriente. El oriente es allí donde sale el sol de justicia y allí donde debe regresar Cristo, porque Cristo, como dicen los padres de la Iglesia, lo subrayan mucho, ascendió al cielo hacia oriente, en Betania, al oriente, a oriente de Jerusalén. Por lo tanto, los primeros cristianos estaban orientados en la liturgia hacia oriente, es decir, hacia Cristo, el sol de justicia. Pero claramente la orientación era hacia el cielo, porque Cristo, con su ascensión, como hemos dicho ahora, ascendió al cielo hacia oriente y regresará desde oriente. Como hemos dicho, los judíos rezan hacia Jerusalén, pero en realidad Jerusalén es la puerta del cielo. Entonces la orientación era hacia el cielo, lo dicen las fuentes. Literalmente dicen
hacia el Padre o al Padre que está en los cielos, que es una expresión también judía. Así rezaban los primeros cristianos en la liturgia, orientados hacia Oriente, símbolo de Cristo, símbolo del cielo, a donde debe regresar Cristo, por lo tanto, orientados hacia el cielo. Así, la primera orientación era hacia el este, hacia Oriente, es muy antigua, pero la principal orientación era y es hacia el cielo. Ahora vamos a rezar con el canto, con el santo. Estamos en Domingo de Ramos, cantamos todos Hosanna. Hosanna porque Cristo entró en su templo en el Domingo de Ramos. En este Domingo de Ramos entró desde Oriente, desde Betania, Betfagé, desde el Monte de los Olivos, entró en el templo y el Santo de los Santos miraba hacia Oriente. Por eso Jesucristo rezaba en el Getsemaní, por eso Jesucristo decidió entrar como un sol de justicia desde lo alto, el Monte de los Olivos que está a Oriente, hasta el templo de Jerusalén. Por eso podemos decir Hosanna, Hosanna, Hosanna. Esta orientación de los primeros cristianos hacia Oriente era claramente también espiritual, teológica. Lo encontramos en el judaísmo, por ejemplo, en un libro apócrifo que se encuentra, o sea que probablemente es alrededor del año 70 de la era cristiana y que se llama José y Asenet.
disculpen, no, me equivoqué, no que es antes de Cristo, disculpen, porque se encuentra en los 70, en la Septuaginta, o sea, en la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, donde hay también algunos libros apócrifos, que pero fueron importantes en la tradición cristiana y judía, entonces tiene que ser antes de Cristo, en la 70. Este libro apócrifo se llama José y Asenet. Asenet, que es la esposa de José del Antiguo Testamento, extiende las manos hacia el este, pero alza los ojos al cielo y recita su oración. Esta concepción es muy conocida en el judaísmo, en la literatura rabínica. Como he dicho, quien reza debe dirigir su corazón hacia el cielo, dice el Talmud, y considerar como si la Shejinah, es decir, la presencia de Dios, estuviera ante él. Como dice el Salmo, un versículo del Salmo muy importante para los judíos: yo pongo siempre delante de mí, delante de mis ojos, delante de mí el Señor. Pongo siempre ante mí al Señor. Esta es la intención, la kavaná, la intención del corazón, la orientación del corazón, de donde las palabras reciben valor, de donde la oración es escuchada. No hay que pensar, atención, que esta orientación del corazón en la oración sea exclusiva de la oración judía. El cristianismo primitivo la retomó espontáneamente del judaísmo porque, por ejemplo, Orígenes, autor del primer tratado que tenemos sobre la oración, el verdadero primer tratado cristiano sobre la oración, el De Oratione, sobre la oración, así dice Orígenes, y cito: hay que dirigirse a la oración, dejando a un lado cualquier otro pensamiento, como si se pusiera el alma en manos de Dios, dirigiendo casi de forma visible la mente hacia Él y, antes de adoptar una postura adecuada, elevando del suelo la parte superior del alma ante la presencia del Señor de todos. Impresionante este texto de Orígenes. Ponerse a la presencia de Dios, la primera cosa que hay que hacer cuando se reza, y orientar nuestra alma, nuestro interior al Señor. Fíjense cómo Orígenes, que conoce bien la tradición judía, retoma la importancia de la orientación espiritual hacia Dios. Dejar de lado todo pensamiento, poner el alma en manos de Dios y orientarse, dirigirse casi visiblemente, dirigir la mente casi visiblemente hacia Dios. Maravilloso. Bien, pero ahora debemos añadir otra pieza del mosaico. Es cierto que en el judaísmo son tan importantes el templo y la presencia de Dios, y sobre todo el santo de los santos, pero atención, no olvidemos la importancia de la sinagoga como espacio sagrado. Claramente el primer espacio sagrado es el templo, el santo de los santos, pero el segundo espacio sagrado es la sinagoga, y aquí hay algo fundamental. No sabemos bien cuáles son los orígenes históricos de la sinagoga, pero sabemos que los orígenes remotos de la sinagoga, o sea, de la asamblea que se raduna, que se reúne sin templo, es el exilio, precisamente cuando Israel pierde el templo, está lejos del templo. Pierde este lugar porque el templo es destruido y el pueblo va al exilio en Babilonia. Y en ese momento nace la institución de la sinagoga, no sabemos exactamente cuándo, no sabemos si en el exilio, seguramente después está seguro que nació a lo mejor a la época de Cristo o un poquito antes. Entonces la sinagoga es entendida como reunión de la comunidad. Entonces la reunión de la comunidad, aunque no había un lugar que es la sinagoga misma, pero sinagoga quiere decir radunarse. Entonces la reunión de la comunidad fuera del templo nació en el exilio en Babilonia. Entonces, no necesariamente como lugar físico, sino sinagoge en griego, en el sentido de que de la reunión de la comunidad, o sea, surge la idea de que la gloria divina es móvil. Y era una idea que existía, como hemos visto en la tienda móvil, pero vuelve esta idea de que Dios no abandona al pueblo, sino que habita con los exiliados,
He aquí que Ezequiel ve un carro divino que después será llamado en hebreo Merkavá, un carro divino en el que la gloria de Dios, en el que habita la gloria de Dios, que es el trono de Dios. Este carro va en todas las direcciones del mundo y habita con los exiliados, porque Dios no abandona a su pueblo aunque haya pecado, y pecado gravemente. Esto es algo fundamental. Precisamente cuando Israel pierde el templo, es deportado en el momento de la oscuridad más total. Precisamente en este momento debe encontrar otro espacio sagrado. ¿Y cuál es este espacio sagrado para encontrarse con Dios? La comunidad. Este es un paso fundamental de la historia de la salvación y de la geografía de la salvación, de los espacios sagrados. Ahora es la comunidad la que se convierte en el templo de Dios. Es cierto que Dios habita en el templo de Jerusalén. Es cierto que es una tragedia terrible que el templo sea abandonado, profanado, destruido y perdido por el pueblo judío, pero al mismo tiempo Dios habita con la comunidad. Y nace así la idea de que el templo de Dios es la comunidad. En el exilio nace la liturgia de la palabra, porque ya no tienen el templo y por lo tanto deben congregarse. El pueblo debe reunirse en una congregación, en una sinagoga, sinagoge en griego, sinagoge que significa congregación en torno a la palabra de Dios, para escuchar la palabra, para rezar juntos, para escuchar la palabra y así interpretar su historia. Y aquí veis que comienza una espiritualización del templo de Jerusalén también en la época de Jesús. Había dicho que si bien el templo es el signo tangible de la presencia de Dios que lo abarca todo, la comunidad de los creyentes y el corazón del hombre son un templo. Entonces hay una espiritualización progresiva del templo. También los esenios, una corriente importante de la época de Jesús, y con los esenios, los hombres de Qumrán, han retomado esta idea. Por ejemplo, en la regla de la comunidad de Qumrán, con respecto a la comunidad de estos hombres de Qumrán, que eran esenios, a lo mejor más radicales, esta regla de la comunidad dice así: el consejo de Yahad, que quiere decir de la comunidad, se establecerá en la verdad como una plantación eterna, un templo para Israel y un fundamento del santo de los santos para Aarón, elegidos por la voluntad de Dios para hacer la expiación sobre la tierra. Este texto es tan importante porque significa que en tiempos de Jesús los esenios o los hombres de Qumrán pensaban que la comunidad que se llamaba Yahad era el templo mismo y que daba la expiación. Pensadlo, algo enorme, es decir, ya antes del nacimiento de la Iglesia, Dios había preparado a su pueblo para llegar a esta impresionante idea de que, sin menospreciar el lugar del templo, pero el verdadero templo es la comunidad de los creyentes. Y todo esto lo ha cumplido Jesucristo. Jesucristo inaugura esa liturgia, ese culto sin templo, en espíritu y en verdad, tal y como lo dice en el Evangelio de Juan, como le dice Jesucristo en el Evangelio de Juan a la samaritana. Un culto, una adoración nueva, en espíritu y en verdad, no en un lugar. Dice Jesucristo: he aquí ha llegado la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores ya no adorarán al Padre en Jerusalén ni en el monte Garizim, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre busca estos adoradores. Es decir, en espíritu y verdad, en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad. Cristo es la verdad, es decir, el lugar mismo de la presencia divina. Cristo es el verdadero lugar, el lugar por excelencia, Hammakom, el lugar en hebreo. Por eso, como hemos dicho en la tradición judía, a Dios se le llama el lugar. Y Jesús cumple todo esto porque es el nuevo templo, no en el sentido de sustitución, sino de cumplimiento.
Cristo mismo dirá acerca de sí mismo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Hablaba del templo de su cuerpo. Él mismo, el nuevo templo escatológico de los últimos tiempos, del que brota el agua viva. El agua y la sangre que brotan de su costado son el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 47, en la que el agua viva sale del costado del templo y vivifica todo el desierto. Sí, podemos decirlo, de verdad, Cristo ha vivificado nuestro desierto a través de su presencia definitiva en su cuerpo. Esto es pues fundamental, porque en tiempos de Jesús había básicamente 2 espacios sagrados: el templo, con su santo de los santos, lugar de la presencia de Dios, hacia el que todos debían orientarse, y la sinagoga para la oración diaria. Todavía hoy, recuerdo que una vez, todavía hoy es así, recuerdo que una vez me perdí en Jerusalén, el primer año que estaba en Jerusalén, me encontré con un judío ortodoxo, le pedí indicaciones y me ayudó. En la noche estaba perdido con mi coche en Jerusalén, lejos de la ciudad vieja, y entonces le pedí informaciones a este judío ortodoxo y me dijo: mira, puedo ayudarte, yo no conozco la calle que buscas, pero sé que cuando rezo mirando hacia allí, porque yo buscaba la dirección de la ciudad vieja, donde están los restos del templo, del Santo de los Santos, porque vivía cerca en el Monte de los Olivos. Entonces me dice: yo sé que cuando rezo mirando hacia allí. Y así encontré la dirección. O sea, los judíos saben hacia dónde orientarse cuando rezan. Así pues hablamos de la orientación material espiritual hacia el templo, pero también es importante la sinagoga, que es el lugar donde Dios habla a la comunidad, que es el verdadero templo. Y todo esto se cumplirá en el cristianismo primitivo, en la iglesia, antes en Jesucristo y después en su iglesia. Aún hoy podemos ver algunas sinagogas de la época de Jesús, y lo que es típico de la sinagoga es que, precisamente como espacio sagrado, la sinagoga destaca la asamblea reunida, mientras que el templo obviamente destaca más el centro, es decir, el Santo de los Santos como la puerta del cielo, y por tanto la orientación. Entonces el templo y la sinagoga eran los 2 centros, junto con la familia, con la casa. Estos 3, templo, sinagoga y familia, eran los centros fundamentales del culto judío. Mirad, aunque la sinagoga, aunque la manifestación última del culto judío fuera el templo de Jerusalén, la sinagoga no se oponía al templo, sino que estaba ligada a él. El templo era el lugar del sacrificio, mientras que la sinagoga era el lugar que custodiaba los rollos de la Torá y de los profetas y de los otros escritos, y también el lugar de reunión de la comunidad. Entonces, progresivamente, en el judaísmo hay un desplazamiento del centro del lugar físico considerado sagrado como el templo a la sinagoga, a la comunidad como templo. El cristianismo viene a cumplir todo esto. No se opone al judaísmo, sino que cumple todo lo que se prefigura y se afirma en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Ahora bien, la verdadera casa de Dios es Jesucristo y la comunidad de los cristianos, la Iglesia. En su encarnación Jesucristo ha, por así decirlo, destruido la barrera entre lo sagrado y lo profano. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios se ha encarnado en este mundo y por lo tanto todo es santo. Cristo ha santificado este mundo, obviamente salvo el pecado, pero en definitiva toda la realidad está santificada por la presencia de Cristo. Así que atención, aquí llegamos al punto fundamental de hoy. Cuando los cristianos comienzan a construir sus lugares de culto, las iglesias, no piensan ante todo en un espacio sagrado en el que hacer habitar a Dios, como en el paganismo, por ejemplo. O sea, no se trata tanto de un espacio sagrado como de un espacio dinámico,
no de un espacio estático, sagrado en el sentido estático, sino de un espacio dinámico que invita al cristiano a ir siempre más allá. Esto es fundamental. Es decir, en el Nuevo Testamento, los cristianos no conciben el espacio sagrado como un espacio estático, un fin en sí mismo, como una casa de Dios a donde encajar a Dios. Pero el lugar mismo de Dios es Cristo, Cristo mismo, Dios y hombre. Y ahora es el hombre el templo del Espíritu Santo. Es el hombre habitado por el Espíritu Santo el verdadero espacio sagrado. Es la comunidad de los fieles, especialmente la asamblea en la liturgia, que es el cuerpo de Cristo, el templo vivo de Dios en este mundo, es la iglesia. Solo en relación con esta fe, el edificio de la iglesia puede conservar todo su valor. Entonces comprendemos que para el cristianismo primitivo, la comunidad es el templo. Los primeros cristianos ni siquiera tenían un templo, se reunían en las casas, en la domus ecclesia, en la casa, que quiere decir domus ecclesiae, la casa de la iglesia. Iglesia entendida eclesia en griego como convocación de todas las partes del mundo, de todos los confines de la tierra, ecclesia, llamados desde el mundo y llamados en una comunidad, reunión de la comunidad, la iglesia. Los primeros cristianos no tenían templos propiamente dichos, porque la comunidad era el templo de Dios. Ahora, otra vez, cantamos Hosanna al Rey de los Reyes, al Hijo de David, que entró en su templo, ha tomado posesión de nosotros. Nosotros somos su templo vivo, por eso podemos cantar: ven, Señor Jesús, entra en mi templo, entra en este mundo, en la iglesia, en mi corazón, en esta Semana Santa, en esta Pascua, que de verdad Él entre en nosotros y a través de nosotros, en este mundo que tanto lo necesita. Gracias. Levanten sus manos, ya llega el Mesías. Rindamos honores y glorias al que ha venido a traernos la paz. Es Dios hecho hombre presente en su pueblo. Es Rey entre reyes, Señor de señores. Cantemos al Hijo de Dios. Hosanna, Hosanna a nuestro Redentor. Hosanna, Hosanna a Cristo el Señor. Hosanna, Hosanna a nuestro Redentor. Hosanna, Hosanna a Cristo el Señor. Cielo y tierra pasarán, sus palabras quedarán, todo el mundo hablará de su amor. Cielo y tierra pasarán, sus palabras quedarán, todo el mundo hablará de su amor. Hosanna, Hosanna a Cristo el Señor. Hosanna, Hosanna a nuestro Redentor. Hosanna, Hosanna a Cristo el Señor. Hosanna, Hosanna a nuestro Redentor. Hosanna,
Hosana, Hosana, a Cristo el Señor. Hosana, Hosana, a nuestro Redentor. Hosana, Hosana, a Cristo el Señor. Fíjense pues en qué admirable pedagogía divina el Señor nos ha puesto y hizo en relación con los espacios sagrados. Hay toda una pedagogía divina. La historia de la salvación, la geografía de la salvación. Antes los patriarcas, a quienes Dios se aparecía en cualquier lugar, y ellos como respuesta de gratitud, no como los paganos, construían altares. Dios irrumpe en diversos lugares geográficos y los patriarcas tienen experiencia de Dios. Y por eso, como respuesta, construyen un altar, una comunicación entre cielo y tierra, como un testimonio que allá Dios me ha venido en ayuda, me ha salvado. Luego Dios ordena construir una tienda itinerante y móvil para acompañar su pueblo en el desierto, para vivir en medio. Dios habita en medio del pueblo de la comunidad. Luego el templo. Dios habita en Jerusalén, en el Santo de los Santos. Este templo después es destruido durante el exilio e Israel vuelve a esta idea y refuerza la comunidad como templo, lo que da origen a la sinagoga, la comunidad reunida. Hasta que Cristo, con su encarnación, rompe toda barrera y hace de nosotros su templo santo, y así cumple este deseo. He aquí por qué este deseo de habitar con los hombres. He aquí por qué en nuestras iglesias, en nuestras asambleas litúrgicas, tenemos dos puntos focales: la orientación, la importancia de la asamblea, que es el templo de Dios. Claro, la orientación hacia el cielo, y la asamblea, que es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, es el cuerpo de Cristo. La asamblea que claramente tiene una cabeza, pero es un cuerpo. Y hay que subrayar la importancia de este signo sacramental de la Iglesia como cuerpo de Cristo, de la asamblea litúrgica. La orientación, sobre todo la nuestra, ahora hablamos de los cristianos, es hacia el cielo. En las primeras iglesias era hacia oriente, pero en el sentido de la orientación al cielo, porque el cielo es el verdadero templo de Dios, allí donde todos anhelamos. Todo esto es una buena noticia para nosotros. Dios ha decidido habitar en el espacio, en la casa que es el mundo, en la casa del hombre, pero todo esto tendía a una cosa: habitar en lo más profundo del hombre y llevar el hombre al cielo. Dios tiene un deseo: morar en nosotros, para que nosotros podamos morar en Él. He aquí que nuestra verdadera morada es el cielo, el paraíso. Pero esto se anticipa en nosotros los cristianos, porque, y esto lo dicen muy bien los místicos, lo dicen también los doctores de la Iglesia, lo dice por ejemplo Santa Teresa de Ávila: el cielo de Dios es el alma del creyente. Nuestra alma es el cielo de Dios. Lo dice San Cipriano en su catequesis sobre el Padre Nuestro, cuando decimos: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿Por qué en el cielo? Claro que en el cielo se hace la voluntad de Dios, los ángeles y los santos. Dice San Cipriano: porque el corazón del creyente es el cielo. Y aquí hablamos también del cielo que está en nosotros, porque Dios ha querido habitar en los más profundos de nosotros mismos, ha hecho de nosotros su morada. ¡Qué maravilla! En Él podemos convertirnos en hombres celestiales, en hombres de la Pascua. Necesitamos, podríamos decir así, que Dios, entre comillas, está cansado de habitar en templos de piedra, aunque obviamente el espacio sagrado es importante, existe una arquitectura sagrada que es muy importante, las iglesias, claro que sí. También esta catequesis está hecha para dar importancia a la belleza de la arquitectura sagrada, a la orientación
hacia Dios, a la importancia de la asamblea litúrgica como cuerpo de Cristo. Pero en definitiva, todo esto se hace para que Dios pueda habitar en los templos vivos que somos nosotros. Dice San Pablo, vosotros sois el templo de Dios. Y como dice también San Pedro, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles para ser piedras vivas de un edificio espiritual. Y si Dios habita en nuestro corazón, hay esperanza para el mundo. ¿Cómo podemos encontrarnos cómo los otros se pueden encontrar con Dios? ¿Dónde está este puente, este axis mundi? Ciertamente es Cristo, pero también nosotros lo somos. Porque Cristo viene con nosotros para ayudar a esta generación, con todos sus problemas, con la guerra, el nihilismo y todo. Porque somos elegidos, no porque seamos mejores que los demás, no, repito, no porque seamos gente privilegiada, en el sentido que podemos permitirnos de despreciar a los demás. No podemos despreciar a nadie, pero si Dios verdaderamente se encarna en nosotros, si Cristo habita en nosotros, esto es para los demás, para que los demás puedan tocar, puedan recorrer este puente entre la tierra y el cielo, que es Cristo resucitado, puedan ver en su vacío la plenitud, la presencia de Dios. Por eso pedimos esta gracia al Señor en esta Semana Santa y anhelamos que esta generación experimente la presencia de Dios, el espacio sagrado, es decir, lo santo que hay en nosotros, que es Cristo. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos y por eso rezamos en este Domingo de Ramos. Muchas gracias, le pido que recen por Tierra Santa, por Oriente Medio, Líbano y todos nosotros rezamos por la paz y nosotros también desde aquí, estamos aquí, quedamos aquí, rezamos por ustedes, por vosotros y les deseo lo mejor en esta Semana Santa, en esta Pascua y buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima. Gracias y shalom, salam, pace. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. Vedi,